Buenos días, tardes, noches. Soy Ruth Borges de la Academia de Historia de Cundinamarca y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. En nuestro capítulo de hoy proseguimos con la tercera parte o el tercer conversatorio con John González Larrota, quien ha venido dirigiendo en el último año 2020 el rescate arqueológico en la vereda de Meusa, dentro del proyecto de arqueología preventiva de la Perimetral de Oriente. También nos acompaña como panelista invitado Camilo Esteban Martínez. Bueno, entonces aquí damos inicio a la tercera parte de pobladores de Sopó. Bueno, muchas gracias. En esta ocasión pues les comentaré con respecto al sitio Lejanías del Valle. He incluido aquí una fotografía aérea tomada por uno de los miembros del equipo para ilustrar algo que es muy importante resaltar. Esta es la ubicación del sitio Lejanías del Valle. Esta es la capa que se instaló. Esta excavación se hizo hace más o menos unos 2 años. Se terminó, si no estoy mal, en 2019. Pero ¿qué es lo que quiero señalar? El sitio que excavó Langebeck se ubica en este punto, el sitio que se conoce como el muelle. Las intervenciones que hizo el profesor Álvaro Botiva en compañía de Diego Martínez, que también fue panelista en este ciclo, Sí. Se localizan en este sector de acá. Y, ese es el Divino Niño. Sí. Exactamente. Nuestros trabajos están en este punto. Bueno, toda la misma zona, o sea, era una gran área habitada. Es ¿cierto? correcto. Es eso lo que quiero señalar efectivamente. Lo que consideramos es que en realidad no se trató de sitios aislados, sino que hicieron parte de un asentamiento mucho más grande. ¿Sí? Entonces, los trabajos que desarrolló el profesor Luis Gonzalo Jaramillo, al parecer sí detectaron que aquí había un sitio aproximadamente de unas 9 hectáreas. Estamos tratando de cruzar la información a través de sistemas de información geográfica para comprobarlo. Pero entonces, ¿esto de qué nos habla? De que en este sector lo que realmente había era una agregación de población. Nos indica que entonces es probable que en la zona hubiesen sido construidas algunas varias viviendas, y ya les voy a más adelante vamos a ver por qué estoy afirmando esto, pero también nos está mostrando, perdón, también nos está mostrando que se trata entonces no de hallazgos puntuales, sino que tienen una trascendencia tanto a nivel temporal como a nivel espacial. Bueno, ¿qué tenemos en general en el sitio Lejanías del Valle? Qué pena por la intromisión ahí. En principio, tenemos principalmente contextos funerarios, pero también tenemos huellas de poste. En principio, este sitio está asociado al periodo Muisca tardío, y esto lo hemos estimado con base en las características de la cerámica. Entonces, aquí una vez más estamos viendo la relación entre los contextos domésticos y los contextos funerarios. Y tenemos además aquí otra vez un individuo flejado, un individuo flexionado. Entonces ¿Sí? es el mismo sitio que utilizaban los anteriores, porque este es antes, este no es Muisca, este es antes. Es correcto. Entonces, esa es la hipótesis que estamos manejando. Posiblemente este sitio también fue ocupado desde el periodo Herrera. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver en este contexto? En principio, cambios en los patrones funerarios.
estos que estamos viendo aquí en este sector es lo que nosotros denominamos un rasgo arqueológico, y este en particular corresponde a una tumba, a un enterramiento humano. Y lo que estamos viendo aquí a la derecha es otro rasgo que, a diferencia del anterior, pues tiene una roca puesta en el centro. Una marca. También tenemos estos otros contextos, que son tumbas rectangulares, algunas de ellas con lajas. Hay otras que no tienen lajas, sencillamente son rectangulares y los individuos están extendidos. En ocasiones tienen ajuar y en otros no. Y cuando tienen, se trata pues de una vasija, en la mayoría de los casos, que puede estar o en la cabeza o en los pies, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí con esto? Hay estudios, incluidos los de Nueva Esperanza, y hay algunas propuestas desarrolladas por el profesor Pedro Argüello y por arqueólogos como Sebastián Rivas, que mencionan que las tumbas circulares o semicirculares correspondían a ocupaciones del periodo Herrera, mientras que las rectangulares y especialmente las de Lajas harían parte del periodo Muisca tardío. En el Muisca temprano tendríamos unas tumbas ovaladas o unas tumbas rectangulares también, pero menos elaboradas que las del periodo Muisca tardío. Entonces, aquí lo que estamos viendo efectivamente es que el sitio fue habitado. Si tomamos esa propuesta como referencia, pues desde el periodo Herrera estaba siendo ocupado. O sea, aquí pasó lo que se dice una secuencia cultural. Se denomina una secuencia cultural. Exactamente. Entonces, como retomando un poco las discusiones que se generaron en torno al sitio, al muelle, que fue excavado por el profesor Langebeck y por Gildo Ursea, en su momento, cuando ellos lo excavan, ellos, con base en las diferencias cerámicas, están proponiendo que se trató de dos poblaciones humanas completamente diferentes. Sin embargo, con el paso de los años que se ha visto, los trabajos recientes de Marián Cardal y de Ana María Boada están rastreando que la cerámica herrera evolucionó en la cerámica que conocemos como muisca. En otras palabras, hay una continuidad y una transformación tecnológica que nos habla de que no se trató de poblaciones diferentes, sino de gente que vivió a través de toda la secuencia. Es decir, los mismos grupos humanos que se transformaron y que tuvieron mejoras tecnológicas, cambios tecnológicos, tanto en la forma de hacer su cerámica como en otros aspectos. Otro argumento que se utiliza mucho para hablar de una continuidad en cuanto a periodos, y no asumir los cambios sociales como resultado de una invasión o de llegada de gente extranjera o foránea, perdón, es que hay una continuidad en el uso de los sitios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, tanto en Lejanías del Valle como lo que les voy a mostrar ahora en el sitio Divino Niño, en donde vemos que hay una continuidad en el uso del espacio y una transformación en la tecnología, tanto del contexto funerario como los contextos domésticos. Perdón, sí, es que me parece clave lo que John está diciendo en el conversatorio pasado. Sí, yo traía esa reflexión un poco de hasta qué punto había sido una reocupación o diferentes poblaciones o hasta qué punto era una simplemente evolución de la sociedad y un cambio tecnológico, ¿cierto? Manifestado en la evidencia. Porque ese patrón es no solo en Sopó. Si uno mira el mapa poblacional de la sabana, en los lugares donde se han encontrado hallazgos precerámicos, generalmente hay otras ocupaciones después. Hay muisca temprano, muisca tardío. Entonces, es un patrón que se evidencia en todos los municipios, no en todos, pero sí en gran cantidad de municipios de la sabana, ¿cierto? Como Faca, Zipacón, Cogua, Nemocón, Sueva, Huasca, en fin, Sopó ahora. Entonces, pues esto es realmente es una afirmación muy paradigmática porque ya
nos cambia un poco el imaginario de que siempre se ha pensado que el cambio tecnológico sugiere un cambio de población, pero no necesariamente, y creo que es Perdón, un pero punto no se podría muy contemplar importante. entonces que hay influencia, porque también tenemos evidencias que se han encontrado acá de caracoles del mar, de Arrancaplumas, que era donde lo más cerca que viajaban de aquí a comerciar la sal en las épocas tempranas, entonces también podría ser influencia, porque es que en qué momento surgen entonces las figuras geométricas que empiezan Pero es a que, utilizar los muiscas. perdón, una cosa, las figuras geométricas son arquetipos utilizados por todas las sociedades a lo largo y ancho del planeta. Sí, las figuras geométricas es lo que nosotros vemos cuando cerramos los ojos. Sí, vemos círculos concéntricos, vemos rombos, o sea, son Sí. figuras que son figuras que están presentes ahí siempre y acompañan al ser humano y son manifestadas en todas las culturas del mundo. Las figuras geométricas hacen parte del adorno como tal de sus... Sí. Y para complementar lo que está mencionando, la señora Ruth en este momento, es que el hecho de que hayan evolucionado dentro de la misma zona no significa que hubieran estado aislados. Efectivamente, nosotros en Lejanías del Valle tenemos bueno, ya no estoy seguro si es en Lejanías o incluso en el mismo Alcaparros, tenemos un individuo que tiene efectivamente una concha marina. Sí. Eso significa que en realidad puede que no hayan venido poblaciones foráneas a traer el cambio cultural o el cambio social, pero lo que sí nos está hablando es que desde épocas muy tempranas había relaciones con gente o con poblaciones de otros lugares y había intercambio de productos. Esto también fue documentado en Nueva Esperanza. Desde el periodo de Herrera ya se tenían eh, intercambios con poblaciones del Valle del Magdalena. Y esto se atestigua básicamente porque se encontraron algunos elementos cerámicos desde tiempos tempranos en el periodo de Herrera, incluso hasta el periodo Muisca tardío, lo que nos habla que efectivamente no fueron poblaciones aisladas, estáticas, sino que además eran bastante dinámicas y muy móviles. En lo que menciona también el tema de la sal. No es un secreto que los conquistadores o los invasores españoles llegan a través de la ruta de la sal, pero esta se empieza a constituir desde el periodo de Herrera, que es lo que está documentando Marián Cardal cuando hace su trabajo de las salinas de Zipaquirá. Entonces, eso nos está indicando que desde épocas muy tempranas se han estado moviendo por diferentes regiones. Y eso también nos podría de pronto, de alguna manera, explicar por qué hay en cierto momento como tanta homogeneidad en los tipos cerámicos, a pesar de la extensión de lo que se puede mencionar como el territorio muisca. Si bien es cierto que hay diferencias en cuanto a decoraciones y cosas de este tipo, en cuanto a lo que es la parte sur de la sabana y la parte norte hacia la zona de Boyacá, en términos generales el comportamiento es básicamente el mismo. Y estos patrones funerarios de los que les estoy hablando, estos cambios, efectivamente, pues también fueron documentados en Nueva Esperanza. ¿Cuál es la novedad acá? La presencia tan significativa de lajas. Sí, pues entendemos que por la región, por las características geológicas de la zona en la que nos encontramos en este momento, es de fácil acceso, pero no, en otras zonas no son tan frecuentes. En Nueva Esperanza se encontraron algunas tumbas con lajas, pero no son tan frecuentes, ¿sí? Y entonces esto también nos lleva a pensar en la presencia de estas lajas, también nos estarían hablando de alguna manera de la presencia de una diferenciación social que también se manifestó en el contexto funerario, porque si bien es cierto que aquí en esta zona que estamos trabajando, en la zona de Sopó, la geología permite acceder a ellas, no todas las tumbas tienen de estas lajas. John, una pregunta. En Ujú. las tumbas con laja, que se presentan con laja, ¿hay elementos, hay evidencia que puede sugerir algún tipo de estratificación social? Es decir, la urna encontrada adentro, qué elementos asociados hay a estas tumbas que nos puedan En como... su, en su mayoría, en su mayoría, dentro de estas se encuentra al menos una vasija,
¿sí? Digamos que los elementos diferenciadores no serían tanto no se manifestarían tanto como en lo que hay dentro de la tumba, sino en la estructura misma de la tumba, ¿sí? Y esto también es frecuente en el altiplano. Hay investigadores como Ana María Boada o incluso creo que es Michael Kruschek en unos estudios que hace aquí en FUNSA, lo que determinan es que en realidad diferenciación económica como tal no era muy marcada y que tal vez se trataba era de diferenciación social manifestada a través de algunos elementos pues diferenciadores y que no necesariamente se manifiesta en la cantidad de elementos presentes dentro del contexto funerario, sino más bien como en la estructura misma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Pues por supuesto, esto que les estoy mencionando pues es de momentos de carácter hipotético, porque necesitamos efectivamente cruzar como la información con las otras variables que tenemos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablarles del sitio Divino Niño. Ahorita, perdón, esa foto ahorita se las explico. Este es posiblemente continuación del sitio anterior, como les mostré hace un momento en la fotografía aérea, probablemente un asentamiento mucho más grande. También es un sitio multicomponente porque presenta diferentes contextos funerarios. Aquí también se evidencian contextos funerarios de forma redonda, más profundos, y otros contextos funerarios rectangulares, algunos con lajas, que ahorita les mostraré, mucho más superficiales. ¿Cuál es la característica principal de este sitio? La presencia de huellas de poste, pero en una cantidad enorme. Estamos hablando de unas 216 huellas de poste en un área de 300 metros cuadrados aproximadamente. O sea, significa que habían muchas casas o malocas Exactamente. La densidad. o cucas o qué. Imaginémonos que cada uno de los huequitos que estamos viendo ahí tuviera un poste. En realidad no habría por dónde pasar. Son casas puestas en diferentes momentos en una sobre otra. O sea, son patrones de asentamiento en el mismo lugar, pero con diferente periodicidad de tiempo. Y lo que nos está mostrando es que efectivamente hay cambios en las estructuras. Y quiero señalar algo muy importante porque más que los objetos, lo que me llama personalmente la atención de este sitio es lo que les voy a mostrar en este momento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una hilera que nos describe una línea más o menos recta. ¡Ay, carambolas! Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra que viene así. Aquí tenemos otra que se desprende y que se prolonga hacia la derecha. Si nos fijamos bien, aquí hay 1, 2 y 3 que son más grandes. Y entonces estamos viendo que se trata de una estructura rectangular. Y estas estructuras rectangulares no son muy comunes en el altiplano. Solamente han sido documentadas en 3 lugares. Una en Nueva Esperanza, otra en Sogamoso y otra aquí. Ahora, si nos fijamos en esto que les estoy mostrando en este momento con mi cursor, tenemos una estructura también circular aquí. En este momento no tenemos certeza de los momentos constructivos que ocurrieron ahí. Estamos evaluando los cambios en los sedimentos que rodean estas estructuras, pero nuestra hipótesis es que primero había una vivienda redonda y posteriormente esa fue desinstalada, digámoslo así, y luego se montó la vivienda o la estructura rectangular. ¿De dónde sacamos esa hipótesis? ¿De qué se trataba esto? ¿Eran estructuras habitacionales? Podemos estar hablando de ancestría en este caso, y estamos evidenciando una muestra de diferenciación social. Son 3 elementos que son claves. ¿Por qué? ¿Qué es eso de la ancestría? Y esto tiene mucho que ver con lo que les estaba mencionando ahora desde las ocupaciones tempranas. Los estudios desarrollados por Ana María Boada en el Venado, en Boyacá,
incluso Enemigo Nueva Esperanza en Soacha, y los trabajos que realizó el profesor Langebeck en el Valle de Fuquene y Susa, y aún en el Valle de Leiva, muestran que las ocupaciones permanentes desde el periodo Herrera, aquellas que se mantuvieron a lo largo del tiempo, en los periodos más tardíos tendieron a concentrar más población alrededor de ellos. Es como si se hubiera utilizado la figura o la idea de ancestro común para organizar el asentamiento. Entre más cerca a la vivienda de mi ancestro común, más uno podría asumir que más importante es la persona porque está más cercano al fundador del asentamiento, ¿sí? Y en esa medida es posible pensar en que esa característica de parentesco fue utilizada como diferenciador social, y eso terminó manifestándose en la arquitectura. Esta es una fotografía aérea de lo mismo que les acabo de mostrar. Si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3 huellas de poste que están además rodeadas por lo que parece ser una especie de mezcla de arcillas. Y tenemos, adicionalmente, se me perdió el cursor. Ya lo recuperé. Aquí tenemos una hilera que viene de arriba hacia abajo, y a la derecha tenemos otra hilera similar. Eso nos hablaría entonces de 3 columnas y unos postes laterales de la estructura rectangular. Y por este lado tenemos acá a la izquierda un vértice recto, acá, que más o menos podría corresponder a otra estructura. Y antes de eso tenemos, si están viendo mi cursor aquí, tenemos otra estructura circular que probablemente pudo ser anterior. Y aquí también la tenemos acá. Vemos los enterramientos con lajas, como les estaba mostrando hace un momento. Y a diferencia del sitio anterior, aquí hay más de estos contextos funerarios con lajas. Entonces uno podría decir, si el sitio anterior, si Lejanías del Valle tenía más tumbas sin lajas y este tiene más tumbas con lajas, uno podría eventualmente decir que dentro del gran asentamiento sí había una diferenciación social que también se manifestaba en el patrón de enterramiento, ¿sí? Y, no, perdón, siga yo, ¿no? Ahorita pregunta. Y el sustento para esto lo encontramos precisamente en la excavación de Nueva Esperanza. Esto es parte de las estructuras rectangulares que identificamos allá. Si se fijan, aquí también tenemos 3 columnas en uno de los extremos y unas hileras de poste que definen la estructura rectangular. Y si nos fijamos bien, aquí tenemos las huellas de poste de la vivienda circular anterior a esta. ¿Sí? Hay carambolas. O sea, esta rectangular, ¿por qué la hacían? ¿Era para hacer un sitio de ceremonia, de algún ritual o qué? ¿Qué podría ser si no son tan usuales las construcciones rectangulares en la época de los muiscas? ¿Qué significaría esa estructura rectangular? Pues, no, adelante. Hay pues se puede echar mano de la etnografía, ¿sí? Y aunque no son las mismas sociedades, sí, pues puede uno plantearse algún tipo de idea o hipótesis. Rahel Dolmatov, para su estudio con los de Sana, él plantea toda una hipótesis de construcción de las malocas por parte de estas comunidades tucano en el Amazonas. Y él explica a partir de una relación con el cosmos, él dice que las construcciones representan un microcosmos. Entonces, las malocas generalmente representaban lo que para nosotros hoy en día es la constelación de Orión, porque para ellos era como la constelación permanente que siempre estaban ahí. Entonces, los 3 postes del centro, según la teoría de Dolmatov, sería lo que nosotros vemos como el cinturón de Orión. Entonces habría como una relación entre la maloca y la forma de ver e interpretar el firmamento. Por un lado, ¿sí? O sea, uno podría elucubrar hipótesis alrededor de esto, cualquier cantidad de cosas. Hay una cosa que
que me parece, que me da curiosidad, y es en esta foto de Nueva Esperanza uno puede apreciar claramente la estructura rectangular, ¿cierto? Porque es claro, o sea, las huellas de poste que se presentan ahí es claro. En el sitio que nos estaba mostrando antes yo, en el de aquí de Divino Niño, ¿es? O Sí, Alcaparras. Divino divino, Niño. Divino niño, creo. divino niño. Sí, hay una cantidad y es un poco difícil tener esta apreciación que en Nueva Esperanza sí se da. Aparte de eso, el hecho de la asociación, o sea, de las plantas de vivienda tan cerca a los lugares de enterramiento, pues no deja de causar curiosidad. Por cuanto uno dice, bueno, este sitio que era realmente una necrópolis, era un sitio de enterramiento o se compartían los dos, porque eso es un patrón en los muiscas o es algo muy específico de aquí o de una periodicidad como tal en la sociedad muisca. O por esa secuencia cultural, perdón, que estamos viendo que se desarrolló aquí en esta zona de Meusa, porque también hay algo como muy curioso, el hallazgo que hicieron el profesor Botiva y Diego Martínez. Allí no encontraron tumbas superpuestas, o sea, allí no encontraron individuos con miembros flejados. Ellos encontraron, las tumbas que ellos encontraron allí tenían como en los bordes ovalados, pero los individuos están extendidos. Entonces, y esto corresponde, como es el divino niño, entonces tenían una zona especial o esa zona no la volvieron a reutilizar, o qué podría pensarse ahí, qué podría concluirse ahí, o bueno, no concluirse, reflexionar. La verdad es que hay los diferentes trabajos que se han hecho, que han tenido la oportunidad de excavar contextos domésticos, siempre se ha encontrado la asociación vivienda, contextos funerarios. ¿Sí? En el caso de Nueva Esperanza, alrededor de estas estructuras que les estoy mostrando, también hubo individuos enterrados. Esto es apenas un sector. Nueva Esperanza fue una excavación en el área pues, que estuvo a mi cargo, fue de 5.8 hectáreas, y la constante era, al interior o incluso alrededor de las viviendas siempre se encontraban contextos funerarios. Los trabajos hechos, como les mencioné en la parte anterior de esta presentación, los trabajos que se realizaron en Portalegre, que los desarrolló el profesor Botiva, lo que se documentó en Candelaria la Nueva por Arturo Cifuentes y Leonardo Montenegro, lo que se documentó en Las Delicias en Kennedy por Braida Enciso, muestra que en efecto alrededor de las viviendas había contextos funerarios. Y pues lo que tenemos en Nueva Esperanza, como les mencioné entonces. No encuentro difícil hablar solamente de necrópolis, porque la mayoría de los sitios que se han excavado en el altiplano, que tienen contextos funerarios, o más bien contextos domésticos, siempre tienen asociados contextos funerarios. Entonces nos habla más bien de un patrón. Este patrón también aparece documentado en Tibanica, al sur de la sabana de Bogotá, precisamente también. Perdón, Tibanica, es por allá por los lados de Bosa, ¿no? De Bosa. De Soacha, efectivamente. Y entonces en realidad lo que tenemos es más bien una tradición cultural que por supuesto tuvo cambios a través del tiempo en cuanto a la forma de las estructuras funerarias, pero siempre la asociación entre espacios domésticos y espacios funerarios. Perdón, tienes el micrófono, Ya. No, simplemente lo que quería decir es que desde esta perspectiva pues podría haber un replanteamiento de lo sugerido en el hallazgo de aquí de Altamira por Bolinder, en cuanto plantea que es un cementerio muisca, ¿sí? Donde solo se encuentran tumbas. Quizá realmente hubo un trabajo juicioso, no hubo una identificación en su momento de asentamientos de vivienda, pero desde la perspectiva que plantea John, pues quedaría
Sí, un poco difícil pensar que se trataba de un lugar específico o solo para enterramiento aquí en los hallazgos de Altamira. Digamos que una muestra de lo que acaba de mencionar Camilo, no es porque el trabajo de pronto haya sido mal hecho o mucho menos, sino porque sencillamente a medida que pasa el tiempo los enfoques cambian, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el sector de las excavaciones que se llevaron a cabo en el Candelaria La Nueva, los investigadores encontraron las huellas de poste y al lado de las huellas de poste encontraron una arcilla blanca. Ellos no la describen, ellos no le prestan mucha atención a eso, pues porque está ahí en la huella de poste. ¿Qué nos dimos cuenta con Nueva Esperanza? Que no todas las viviendas tenían esa arcilla. Segundo, que era una arcilla intencionalmente colocada para afianzar en algunos postes, tanto de las viviendas redondas y pequeñas como de las estructuras grandes. ¿Qué tenía de especial en el caso de Nueva Esperanza las arcillas que rodeaban las huellas de poste grandes? Que además tenían puzolana, que esto es un material de origen volcánico que se traía desde Paipa. Uf. No es usual el uso de puzolana, se ha documentado en el antiguo Imperio Romano y en algunas construcciones mayas. Entonces, claro, en los años 80, cuando se excava Candelaria la Nueva, pues como que el enfoque era otro. Entonces, pues también como esto también nos muestra un poco cómo ha sido la evolución de la disciplina y a medida que vamos descubriendo, pues vamos aprendiendo más y vamos como revaluando un poco lo que se venía hablando de atrás. Probablemente cuando con los trabajos del profesor Bollinger, seguramente, pues como desconociendo cuáles fueron el contexto en el que se llevó a cabo su trabajo, probablemente sí hubo unas huellas de poste de las que no les prestaron atención o sencillamente no se veían. Sí, porque eso también a veces suele pasar cuando los suelos son muy oscuros, a veces no es muy fácil detectar las huellas de poste. Y como dice usted, bueno, es una arqueología de 1935 que se enfocaba era en encontrar el tunjo de oro o algo que mostrara algo de monumentalidad, no algo muy elaborado y no se le prestaba tanta atención a plantearse cómo vivía esa gente o qué tipos de patrones de vivienda tenían ni nada, sino era más una cosa Así es. de objetos. Ok, quiero compartirles esta Ok. diapositiva. Estos son algunos de los elementos que se han encontrado en el sitio Divino Niño. Como se dan cuenta, no he querido enfocarme mucho en los contextos funerarios porque es lo que normalmente llama la atención. Pero hay un conjunto de evidencias aparte que nos hablan de otras facetas de las sociedades y aquí he querido llamar la atención en lo siguiente. Esto que les estoy mostrando acá hace parte de un elemento cerámico que se encontró dentro del sitio. O sea, nos está hablando de que hay una cerámica que es muy elaborada, Muy, porque no es sí. común encontrar ese tipo de decoraciones. Además es rectangular y es la tapa de otro recipiente, ¿sí? En la medida en que no es común, probablemente estemos hablando de efectivamente algún personaje o un sector de la comunidad que tenía ciertos privilegios con respecto al resto, ¿sí? Ahora, esto que les estoy mostrando en este momento aquí hace parte de un volante de uso. Pues se utilizaban pues para hilar el algodón. Y esto que les estoy mostrando en este momento, estas dos cositas que parecen jarritas, son volantes de uso hechos en piedra. Tienen un diámetro máximo de 2 centímetros. Al igual que el redondo que les estoy mostrando aquí abajo. Tremendo. Es impresionante. Para hacer de 2 centímetros, la elaboración es una cosa es una obra de arte, realmente, son miniaturas. Así es. Y algunos estudios como los que ha realizado Ana María Bobada, e incluso en Nueva Esperanza se tocó un poco este tema, es que estos volantes de uso tan elaborados y tan pequeños, en realidad se utilizaban para los hilos más finos y eventualmente se estaban utilizando para los textiles que usaban los caciques. Los chingomanales. Claro. Entonces, en otras palabras, nos puede estar hablando de especialización,
nos puede estar hablando de la presencia de un personaje, pues, un cacique, es que casi no me gusta usar ese término, pues un personaje que, pues, que sobresalía por encima del resto de la comunidad y que tenía el privilegio de usar ropa más fina. Sí, no, ¿Sí? claro, y hay evidencia de que sí existieron. Allá de pronto probablemente era un tiba. Eh, eh, Supongo yo que probablemente era un tiba, pero yo también quería hacerle una pregunta, John, ya que estamos hablando aquí de jerarquía. Hay una especie de tunjo que se encontró, claro que ese fue en el tiempo en que estaba el profesor Elkin, pero me imagino que usted lo debe tener en el laboratorio sobre ese, aun cuando no nos lo trajo acá. ¿Qué nos cuenta sobre ese? Porque no sabemos nada. Y ya que estamos hablando de jerarquía, pues ese se hizo en qué material es, en piedra. Bueno, la verdad es que con respecto a los hallazgos de los tunjos, pues la verdad no tengo mucha información. De hecho, tengo entendido que esa pieza se entregó al Museo del Oro. Ya. Entonces, Pero era en oro o era ese tunjo era en oro o era en piedra. honestamente, siendo sincero, no sé, Ah, porque no lo conozco. bueno, es que hice asociación porque ya que estábamos hablando de jerarquía, pero ese es algo que nos toca indagar y averiguar. Ujú. Y estos usos, eh, también en el hallazgo de Bollinger encontraron unos collares con borlitas talladas de piedra, o sea que esto podrían ser de esa misma época, ¿no? Sí, efectivamente. Em, lo que quiero recalcar con este tipo de evidencias, como les mencioné hace un momento, es que la riqueza de los materiales que hemos estado encontrando nos permite abrir como el título de la presentación, toda una ventana al pasado para tratar de entender cómo era que estaban funcionando y operando estas comunidades indígenas en el pasado. A veces nos quedamos como con la visión de lo que nos narran los españoles, pero como les dije hace un momento, lo que nos narran los españoles definitivamente no nos puede explicar qué pasó 100 años antes de que ellos llegaran. Claro, ¿Sí? no, pero Y, gracias a estas evidencias. y la riqueza que tenemos en este momento para poder abordar diferentes ámbitos de una comunidad es absolutamente importante y es una oportunidad que tenemos enorme porque estos elementos, entre otras cosas, no son muy comunes. Entonces hay que estudiar, hay que profundizar a ver qué significa. Sí, señora. Y pues bueno, ¿qué nos queda por responder de los sitios del proyecto POV? Pues la verdad, pues como les mencioné al principio, hay hay unas excavaciones que todavía estamos desarrollando, pues nos queda por supuesto un trabajo de campo por terminar. Lo que les he mencionado hasta el momento pues son hipótesis y como toda hipótesis pues está sujeta a contrastación o verificación con base en las evidencias que sigamos recuperando y pues los análisis que hagamos, porque en este momento se ha avanzado algo en laboratorio, pero pues definitivamente todavía estamos en una fase muy preliminar. Em, aclarar, sobre todo en el caso de alcaparros, que para poderlo tipificar como temprano, pues necesitamos todavía muchos más elementos. Es una apuesta que estamos haciendo a modo personal. Yo creería que es un sitio transicional entre lo precerámico y lo herrera, pero esto, como les digo, es algo súper hipotético y pues todavía pues creo que a medida que avanzan los trabajos se nos van abriendo más posibilidades de poder interpretar y poder conocer un poco lo que fue el pasado de las comunidades muiscas que habitaron Sopó. Pues Y eso es todo lo que tenía preparado para compartirles. fantástico. ¿Estos son figuras de acá o son figuras de otro Sí, lugar? señor. Son de acá. Efectivamente, son de los Seiben. Sí. Listo. John, bueno, estábamos hablando de que este conversatorio
nos ha dejado, ha sido muy, aparte de interesante, la palabra productiva, y hemos aprendido muchísimo de los pobladores antiguos. Por ejemplo, este tunjo, esta figura que vemos ahí podría denominarse a un tunjo. Bueno, ¿esto es cerámica o John? Cuéntanos. Efectivamente, es una pieza antropomorfa elaborada en cerámica. Perfecta. ¿Y qué Eh, grande es? ¿Qué tan grande es? no, no es muy grande, no supera los 15 centímetros. Mira, y esto que se ve, no sé si se ve el cursor, esto que se ve aquí al lado derecho de la figura, es un báculo, un bastón de mando. Aparentemente es un báculo, podríamos interpretarlo de esa manera. Lo que vemos aquí que les estoy mostrando aparentemente hace parte de los adornos corporales de la persona que está siendo representada. Fíjense en las orejas, esto que les estoy redondeando. ¿Recuerdan los artefactos en hueso que les indiqué en algún momento que podían ser como Ah, adorno corporal acá? sí, Eventualmente pudieron ser también para abrirlo, como expresiones. para horadar los oídos, claro, pudo ser, claro. Y, Bueno, yo les y- quería presentar si se está viendo, sí, sí. este es una réplica del tunjo que encontró Bollinger acá en los lados de Altamira. Después hablaré en un programa siguiente, les presentaré bien. Esta es una réplica que yo misma hice, bueno, con la dirección de un maestro, eh, porque pues no hay una réplica. Y ese era de oro, pero era pequeño. Se encontró en una urna votiva en 1935. Entonces, pues es que es jerarquía. Sabemos que los muiscas, no, el que era jerarca era el único que podía cargar bastón de mando. Lo vemos aún hoy en día la guardia, las guardias indígenas, ellos son los únicos que tienen el bastón, no pueden tener, o sea, el bastón es un elemento que solo utilizan ciertas personas que están autorizadas. Entonces, por eso mira que tuvo que ser como un tiva o representando a un tiva, lo mismo acá en que tenía Ujú. que ser médico porque utilizaba la serpiente, era un chamán o un chicuy. Entonces, bueno, mira que sobre eso también hay cosas para analizar y para reflexionar. John, te agradecemos mucho. Camilo, muchas gracias. John, nos has dejado un montón de datos esperanzadores para aprender mucho más, que nos llenan de orgullo porque esto enriquece el patrimonio, la historia de Sopó y da elementos para los especialistas eh, que estudian todo el pasado a través de estas evidencias y realmente, pues bueno, vemos que hay mucho por hacer todavía, John. Muchas gracias. Ese enfoque que tú le has dado, de verdad es como para que acá en Sopó veamos la necesidad tan grande de un museo. Porque es que, ¿qué vamos a hacer con todas estas piezas? Que se vayan a unas cajas, a Licán, John, ¿a dónde se irían todas estas evidencias que se han rescatado? Cuéntanos. Pues efectivamente uno de los intereses que tenemos como proyecto es que las evidencias puedan reposar en los municipios de donde proceden. Claramente nos interesaría muchísimo poder contar con un espacio adecuado perdón, un momentico, perdón. Sí, sí, porque es que Sopó necesita urgentemente un museo. Toda Sí, esta riqueza histórica, todos estos elementos tenemos que tenerlos y, acá para poder apreciarlos, estudiarlos, entenderlos. Y bueno, y es esta definitivamente muy importante poder contar con espacios, no solamente para poder recibir y exhibir lo que son las piezas museables, sino que recuerden que hace un momento les estaba hablando de unos fragmentos cerámicos que son susceptibles de volver a ser estudiados, de ser reclasificados tal vez en un futuro por otros especialistas con nuevas preguntas, con nuevas técnicas, y pues que definitivamente hacen parte del acervo cultural del municipio.
Por supuesto que nos interesaría poder hacer entrega y hacer la respectiva gestión para poder lograr que las evidencias queden en el municipio, pero pues por supuesto hay que cumplir una serie de requisitos establecidos también pues desde el mismo ICANN, y pues se debe cumplir con un espacio adecuado, con las respectivas vitrinas, con todo esto, pues para poder asegurar la entrega. Y tal como lo ha mencionado, eventualmente si no se cuenta con esos espacios, pues sencillamente pueden terminar en una universidad, en el Museo Nacional, en el Museo del Oro, en universidades, tal vez que no permiten, mejor dicho, permiten el acceso a la información, pero digamos que no sería como tan a la mano de la comunidad, que es como lo que en principio nos interesaría, ¿no? Sí, no, de todas maneras estamos muy agradecidas. Yo estoy muy agradecida porque además hemos tenido el privilegio de conocer un rescate arqueológico, un hallazgo, un yacimiento arqueológico, que otros nombres le dan, evidencias materiales en sitio, que ese es un privilegio que de verdad no todas las veces se tiene. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por este conversatorio tan magnífico, tan importante, a Camilo por todos esos aportes, por todas esas aclaraciones. Yo creo que hoy en Sopó, a través de este conversatorio, hemos aprendido muchísimo sobre los antepasados de Sopó. Y bueno, estos son elementos, también Sopó con este yacimiento que yo veo que es de gran importancia, John. Este se va a convertir sin duda en un referente para los estudios de los pobladores de la sabana. ¿Qué Así opinan? es, nuevamente, gracias por la invitación. Y sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Efectivamente, creo que se va a convertir en un referente, no solamente por la riqueza material, sino también por lo que se puede interpretar de lo que se encontró. Listo. Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación, los aportes muy gentiles. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por estar aquí. Hasta el siguiente capítulo. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final de este ciclo de conversatorios que nos han permitido acercarnos y conocer el importante yacimiento arqueológico de Meusa. Si le falta ver alguno de los conversatorios, que son 3 en total de este ciclo de conversatorios con John González Larrota, acá abajo en la caja de comentarios le dejo los enlaces. Gracias por su atención, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces.